Recording in progress, la manera en que nos anuncia nuestro equipo que podemos continuar nuestra grabación. Primeramente, les pido disculpas debido a las interferencias de internet que nos echan a perder algunas partes, especialmente la última parte del video antecesor sobre la segunda sección, sobre la entrevista de examen mental. Entonces voy a continuar. Indudablemente quiero hacer esta grabación acá y la podemos repetir el próximo martes. Es para evitarme las dificultades de internet que por este sector se va por mucho tiempo y nos cuesta mucho más poder hacer una correcta grabación o darle una continuidad en algún momento determinado. Entonces voy a continuar como si esta fuera la tercera parte, pero es que por supuesto es la entrevista de evaluación mental, pero con tanta longitud que tiene, pues entonces la vemos en varias partes a ver qué tal nos va. De todas maneras, están ahí, están en ustedes para que la puedan ver y analizar y preguntarlos las partes que parezcan necesarias poderlas preguntar. La última parte, estamos hablando un poco del juicio de la realidad cuando se altera toda la velocidad de internet porque falla la intensidad y de esa manera entonces los equipos trabajan de manera desordenada y se hace difícil la grabación. Entonces repasamos juicio de la realidad. Lo que importa en este juicio, por lo menos desde mi parte, es que puedan las personas evaluar el contexto donde están viviendo y de las acciones que están realizando. Hay pruebas sobre analogías que pueden servir y son útiles y ustedes las pueden administrar en un momento determinado. Pero más es también el juicio, es el análisis y la síntesis de las circunstancias por las cuales se están pasando y que le permite dar respuestas adecuadas a su circunstancia, a la solución de sus problemas, a la participación que tienen con su enfermedad dentro del proceso de mejoría que se le está tratando de hacer. A esto es lo que nos referimos especialmente con juicio. Pueden haber otras opiniones y bienvenidas, pero es eso, comprensión de las consecuencias de sus contactos con la realidad. No es solamente es hablar, es una persona en su estado de trastorno puede hablar consecutivamente, libre de todas las cosas que tiene en la cabeza sin tener un juicio. Entonces podemos ver en el normótico a ver qué tanto juicio tiene y cómo se ausenta de la realidad, contemplado en función de los éxitos que tiene dentro de esa realidad y cómo sus juicios pueden ser analizados y tener consecuencias para la vida diaria. Otras veces esas capacidades no están. Muchas veces el empobrecimiento intelectual debido a factores emocionales hace su trabajo, entonces las personas tienen muy poco análisis y muy poca visión de las consecuencias que pueden obtener a través de los juicios con los cuales están sometidos a la realidad. Bueno, esto es lo que queremos nosotros encontrar. Algunas personas administran pruebas de analogías, de semejanzas y de diferencias y quedan conformes con eso. Puede ser, indudablemente tiene su nivel de razonamiento abstracto y se usa en muchas de las pruebas. Recuerdo el Stanford Binet lo usa, el Weiss también lo usa. Ve como una manera de obtener juicio de realidad, pero estamos en una realidad comprometida por los efectos de un trastorno, entonces tenemos que como profundizar un poquito más sobre lo que está pasando. El siguiente aspecto es el de la prosexia, que es atención. Como ustedes ven, estos exámenes tienen numerosa terminología que para nosotros a veces es desconocida, no la podemos ver, pero que progresivamente si tenemos contacto diario con este examen de evaluación mental en un sitio, por ejemplo, un psiquiátrico, indudablemente esto va a ser aprendido progresivamente. Entonces la prosexia es la capacidad de recibir y atender estímulos. Es la atención. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona aquí nos permite, en relación a algunos trastornos que pueden ver, una persona puede estar adecuadamente atenta a los estímulos, a la conversación, al diálogo que se establece con su interlocutor. Y está bien y responde bien, no hay ningún problema. Pero algunas personas que se les llama hiperproséxicas
tienen atención, pero es muy corta y le hace muy difícil adecuarse a la realidad que tiene. Por ejemplo, el trastorno de la hiperactividad se caracteriza por esto, porque el niño está permanentemente en movimiento y presta muy poca atención a los estímulos que estén fuera de su interés. Se puede concentrar en aquellas situaciones que les den un alto interés, pero generalmente pues están muy hiperproséxicos, es decir, atendiendo todos los estímulos sin darle real importancia y sin darle una solución en caso de que se les plantee un problema. La hiperprosexia está también, por ejemplo, en algunos estados, en los estados maníacos está, a veces también puede encontrarse con menor intensidad en la hipomanía, puede estar en la depresión, también puede haber una, perdón, estamos hablando de la hiperprosexia. La depresión tiene hipoprosexia. Entonces, porque es la concentración en los estímulos es muy lenta y se queda pegado en el posible análisis o contemplación de una situación y deja de tomar en cuenta otros estímulos. ¿Ve? Entonces, en los estímulos, en las personas maníacas, la hiperprosexia es muy alta y no atienden ningún estímulo, que están concentrados más bien a veces es en la necesidad de expresar todo lo que tienen en su pensamiento y por lo tanto van viajando de idea en idea sin detenerse en el análisis de ninguna, aunque pueda ser importante en relación a su enfermedad. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la atención y la vemos. Si ustedes se van dando cuenta, nosotros no podemos dejar este análisis de último, sino que en toda esa circunstancia de los momentos que hemos planteado, el motivo de consulta, la descripción del motivo de consulta, la descripción social, familiar y emocional del genograma, a veces los antecedentes de la misma enfermedad, las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones de pareja. Entonces nos van dando muchísima información que si tenemos en cuenta ese coma lija paisa, nosotros podemos ir llenando los espacios que nos corresponden. Si no prestamos atención a esos primeros momentos, lo demás se pierde porque no tenemos información y debemos recabar mucha información a través del diálogo que se realiza con el consultante, con el paciente. Hay aquí un ítem que es el de la perplejidad anormal. La perplejidad es un acto importante y se da mucho en la infancia. Por ejemplo, lo vemos muy fácilmente en el colegio, cuando los niños contemplan, o en la edad ya, pues vamos a llamarlo escolar o un poco más grande, y los niños contemplan esas relaciones genitales, quedan perplejos, no saben qué hacer. La información que se graba a veces es improcedente, es solamente lo que el niño puede percibir y en perplejidad la percepción es muy variable porque afecta directamente lo que él puede tener en la comparación de los contenidos que él tenga con los existentes. Entonces queda la persona en un estado de perplejidad porque no puede absorber la cantidad de estímulos y las significaciones que tienen más si es la primera vez. Por eso la importancia de esta perplejidad anormal que nosotros podemos observar en algunas personas, porque puede ser que se queden contemplando sus propias imaginaciones y sus propias imágenes, entonces no permiten el correr de esta prosexia a través de los diferentes momentos en que la entrevista se está dando. El pensamiento es muy importante, es en función, pues, recuerden, está hilado con lo que es el lenguaje. Entonces, el pensamiento, pues, son los elementos que tiene la mente para poder expresar su contenido. Pueden ser las percepciones, pueden ser los pensamientos propios que estén haciendo bulla en el pensamiento y se deban ofrecer. Entonces, esto es importante porque nos permiten estas capacidades de juicio, de abstracción, de razonamiento, de imaginación, de planificar las posibles circunstancias que nosotros podemos hablar o podemos tener. Entonces también, bueno, aquí nos plantean los test proyectivos como la posibilidad de evaluar este tipo de pensamiento y indudablemente aquellas personas que los usan pues van a obtener un excelente resultado. Entonces, las alteraciones del pensamiento están en la forma, como
como está el lenguaje, el curso y el contenido para establecer su paralelo. Entonces, en la forma, pues es la velocidad. Van a observar la taquipsíquica, que está en relación con la taquilalia, que es la necesidad de expresar todo el contenido, pero a una velocidad que solamente el paciente la puede tener y uno la puede comprender. A veces, pues hay que frenarlo un poco para poder entender el contenido de lo que tiene. Entonces, es la velocidad. Tienes la velocidad, la taquipsiquia y en su puesto la bradipsiquia, que es la expresión lenta del lenguaje. Por lo tanto, es la expresión lenta del pensamiento. Y eso tiene muchas razones. Así como la taquipsiquia en los estados maníacos, algunas veces, en algunas partes, en algunas esquizofrenias puede ser. La prolijidad es el detallismo al cual concurren estas personas, es un detallismo altamente innecesario, pero es en función de esto, qué es lo que hay en el pensamiento. Y les he mostrado y les he dicho que debemos averiguar, no es solamente el lenguaje taquipsíquico, sino qué tiene usted en la cabeza antes de hablar. ¿Me puedes contar un poquito, aunque sea a veces difícil por la premura que tiene el pensamiento en salir, pues hacemos todas las preguntas pertinentes. Igual con la bradipsiquia, es más fácil quizás de preguntar porque la persona piensa mucho para poderlo decir y piensa varias cosas al mismo tiempo. Puede tener... vamos a ver cómo vamos porque esto se altera cada minutico que se le ocurre y entonces nosotros perdemos aquí la comunicación. Vamos a ver si seguimos en esto. Ajá. Entonces, bueno, sigamos un ratito, después revisar el video a ver qué pasó y cómo pueden estar las cosas demostradas en la grabación. Y la inserción del pensamiento, les decía entonces que está relacionada con eh, la lucha que tiene la persona con las alteraciones del pensamiento para poder expresar lo que tiene. Entonces, puede suceder que en esa manera de ir hablando bradipsíquica, entonces lo que tenemos es que el pensamiento interfiere la comunicación y él se tiene que detener. Entonces, igual nosotros tenemos que preguntar, ay, ¿qué pasó ahora? ¿Te estás deteniendo? Cuénteme qué está ahí adentro. Y eso lo vamos logrando en la medida que la confianza pues se vaya estableciendo y los vínculos del tratamiento o de la investigación pues ya sean más fáciles de haberse logrado. Entonces nosotros podemos tener una más fácil expresión del pensamiento y lo que la persona está haciendo en su cabeza. En cuanto a la alteración del curso, entonces vemos esto. Hay algunas calificaciones aquí están en rojo para que las puedan analizar. Están expresadas en lenguaje bastante sencillo. Entonces, la pobreza del discurso se caracteriza por lo corto de lo que está hablando. La pobreza de contenido porque es muy pobre lo que está diciendo y a veces son palabras sin significado o las repite mucho, entonces no tiene nada de contenido. En cuanto al habla distraída, está en relación, por supuesto, con la atención. Tiene una hiperprosexia, pues entonces el habla va a ser distraída sin aferrarse a ningún estímulo para poder desarrollar un tema. La tangencialidad, pues, es simplemente ir hablando sin llegar a ninguna conclusión. Toca el tema, pero no puede llegar a ninguna conclusión. Le da miedo expresar la conclusión y, por supuesto, esto es muy importante. Todo este tipo de pensamiento es muy importante porque nos va a permitir relacionarlos con el contenido y en lo posible para aquellos que hacen psicoterapia de psicóticos, pues empezar a hacer el tratamiento en función de estos elementos que están aquí expresados. El descarrilamiento es igualmente perder el sentido de lo que nosotros estamos hablando. En cuanto a la incoherencia, por supuesto, el lenguaje es desordenado, por lo tanto no guarda ni logicidad ni la coherencia. Y la resonancia, pues es la repetición de algún sonido metido en todas las palabras, entonces pues tiene el apellido de resonancia. Y los neologismos, que muchas personas tenemos la facilidad de crearlos, es la capacidad que tiene una persona para poder asociar o sonidos o pensamientos para generar nuevas palabras que salen pues en el discurso y tienen significados muy propios para esa persona. Igual, todo esto, en mi juicio, en mi capacidad, puede ser tratado.
Recuerde que en la esquizofrenia, por ejemplo, igualmente en la psicosis, si entendemos por psicosis el trastorno disociativo, el trastorno hipomaníaco, perdone, el trastorno hipomaníaco y el maníaco, e igualmente puede tener la esquizofrenia como los trastornos característicos de la psicosis. Entonces, vamos aquí hay una cantidad de definiciones que ustedes los pueden ver y que pueden de alguna manera observar en estas personas. Sin embargo, la entrevista que nosotros vamos a hacer es muy difícil que ustedes tengan un psicótico. Entonces, pues esta cantidad de características no las van a poder observar. En cuanto a la alteración del contenido, hay 3 puntos que son importantes: las ideas obsesivas, las ideas sobrevaloradas y los delirios o las ideas delirantes. Estos son 3 aspectos importantes que se tienen que tener. Revisten las ideas obsesivas cierta gravedad. Alguna persona puede ser hospitalizado por un trastorno obsesivo porque le afecta la vida social. Trastorno implica la afectación de la vida social. Entonces, algunas personas pueden tener un trastorno obsesivo, diferente a ideas obsesivas que pueden ser irritantes, molestosas, insidiosas, intrusivas, que están dentro de la mente de la persona y que fastidian, son egodistónicas. Entonces, la persona está en el deseo de poderse deshacer de ellas, pero que no lo logra porque va a tener siempre esa idea obsesiva que está tapando a otra idea que la persona sabe, pero que a veces no la quiere decir, o puede ser inconsciente y nosotros la tenemos que descubrir. Entonces, en las ideas es algo así como, es muy importante, siempre me van a escuchar, conocer las causas. Si ustedes aprenden a buscar las causas, algunas están, otras ustedes las pueden descubrir, a pesar de que puedan tener opinión diferente a otros colegas. Lo que importa es que usted se asegure y pueda demostrar la causa, el proceso y, por supuesto, la mejoría. Eso le garantiza que su creación es original. Hay muchos postulados, pero la verdad la va a tener usted cuando empiece a mejorar las ideas obsesivas. Una idea sobrevalorada lo que quiere decir es que para el juego mental de la persona, esta idea tiene una importancia súper especial y es muy difícil que se dé en cuenta. Mientras que la idea obsesiva es desagradable, es egodistónica, es molestosa, es intrusiva, la idea sobrevalorada es egosintónica, es apreciada, es guía del individuo. Por ejemplo, si yo soy psicólogo, puedo tener una gran valoración de mi profesión. Entonces, eso se me convierte en una idea sobrevalorada. No me puede no molestar para nada, pero hay algunas ideas sobrevaloradas que pueden molestar. Por ejemplo, en las conferencias o en los discursos, en los conversatorios, en los talleres que uno puede hacer, es muy fácil en este tiempo encontrar muchas personas con ideas sobrevaloradas sobre la religión, cualquiera de ellas. Entonces se hace muy difícil, en el caso mío, porque intervienen para mostrar la gran importancia que tiene esa idea en el desempeño de la vida diaria. No nos metamos a valorarla éticamente, sino nos metemos es a entender, ve que la persona está asignando un gran valor a esa idea y que vive por ella. Los fanáticos del fútbol son fanáticos de un equipo A y viven por ese equipo. Entonces, esa idea sobrevalorada guía la vida de esas personas, a veces inadecuadamente. Me he encontrado fanáticos, por ejemplo, del aurinegro, que siguen al aurinegro al mundo donde vayan. Y los hemos visto viajar internacionalmente porque eso es lo máximo que pueden tener, esa vinculación con el equipo de fútbol. Y es una idea sobrevalorada, dejando estudios, dejando trabajo, buscando el dinero para poder viajar con el equipo y se van. Entonces, hacerles compañía en otros lugares. Este es un ejemplo de idea sobrevalorada. Algunas molestan. En el caso de un fanático no molesta, pero la vida social se le puede deteriorar porque solamente está empeñado en ese acompañamiento al equipo, en esa solidez y solidaridad que se le ofrece al equipo, pero abandona todo lo demás y aquí pueden empezar a hacer ideas un poquito sesgosas
y entonces la persona cambia todo por esa idea, por ese equipo o por cualquiera otra de las cosas que puede elegir. Entonces, esto es importante para nosotros poderlas conocer, porque una idea sobrevalorada implica que nosotros podemos estar excluyendo otras razones sociales, otras razones de la vida mental, y nos vamos solos por esa idea y abandonamos todo lo demás. Entonces, ya empieza uno a ver como, epa, esto está un poquito medio con psicopatología y lo podemos enfrentar. No para enfrentar la idea valorada, sino el saber por qué se tiene y el por qué es lo que pasa, qué es lo que se está ocultando, que no se quiere mostrar que la persona puede convertirse en un seguidor a ultranza de cualquiera de los elementos de su vida, la política, la religión, a veces la profesión, porque la tomamos con exclusividad y no podemos ver otro punto de vista. Por esta idea sobrevalorada, ustedes ven en los juegos de fútbol que los muchachos se agarran a golpes con el otro equipo, porque perdió o porque hubo un mal piteo o lo que o lo que pueda pasar dentro del juego. Entonces se convierte en una idea un poquito peligrosa. Eso es para que lo vayamos viendo, que ellas también tienen una selección sesgada del pensamiento y de la vida que hace que podamos cometer algunos errores. Entonces, y los delirios o las ideas delirantes son creaciones propias, egosintónicas también, de la persona que los crea. Es crearse un cuento que permite expresar la seguridad de lo que él tiene sobre ese cuento. Por supuesto, sin basamento real. Y eso es lo que hace pues fácil la detección, porque solamente lo tiene esa persona, sin un basamento real, y a veces hay contenidos delirantes que chocan mucho, chocan no, sino se encuentran con la realidad y de eso pues hacen la vida. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen ideas delirantes sobre la religión, sobre los libros sagrados de cualquier religión, y lo siguen al pie de la letra y lo reproducen. Eso le da como un punto de realidad. Pero la razón de que Dios me habló y me dijo que siguiera estas ideas y yo estoy así porque soy el Hijo de Dios, entonces ya implican otras cosas que nosotros debemos diferenciar. Todos somos hijos de Dios para formarlo de alguna manera, pero entendemos que es una imaginación, es un simbolismo para nosotros podernos relacionar con las personas. Indudablemente, las ideas tolerantes pertenecen más a la esquizofrenia, es como un signo de la esquizofrenia, y nosotros podemos tener pequeñas ideas delirantes, lo podemos crear, pero es el delirio característico de lo que viene a ser un síndrome de esquizofrenia. El delirio, la alucinación, la conducta un poco irregular, un aislamiento, muchas veces el soliloquio. Entonces son características que se van uniendo para nosotros poderlo relacionar en algún momento con algún trastorno. Entonces, el pensamiento es un área muy importante que cuando existe alteración de su curso o de su contenido, pues entonces implican algunas consideraciones más de tipo psicopatológico asignadas a algún criterio a los criterios de algún trastorno. Bueno, entonces aquí hay una cantidad de delirios, eso los tenemos para que ustedes lo sepan y tengan alguna información. ¿Ve? Aquí hay otros, vamos a hablar ahora entonces de la, de la psicomotricidad, que también puede estar en algunos momentos reflejado en otra de las áreas. Entonces, la psicomotricidad aquí expresa que evalúa la armonía del movimiento entre lo que nosotros estamos diciendo con lo que tenemos en el pensamiento, cómo lo vamos sintiendo y la mímica que nosotros podemos realizar. Entonces, es la mímica en el acompañamiento a nuestras expresiones. Yo puedo estar riéndome claro, me sonrío en función pues de una broma o de algo que me hizo reír. Entonces hacemos concordancia entre ideas, afectos y comportamientos. Bueno, aquí tenemos algunos sitios como la expresión facial, lo vimos en el lenguaje mímico anteriormente, la capacidad para mostrar nuestras emociones o
la capacidad que tenemos para ocultar nuestras emociones y de esa manera poder generar una trampa como lo hace el sociópata con su presa que va a tomar para a su antojo, en su autonomía, y de esa manera entonces no le puede mostrar todas las ideas que tiene en su cabeza, sino que, por ejemplo, enamora a una persona, sea varón o sea hembra, y después que lo tiene enamorado, y la muchachita o el muchacho tiene cierta fortuna, se divorcia y lo dejan sin fortuna. Esa es la sociopatía. Lo vemos a muy, muy seguido y damos cualquier otro diagnóstico, pero ya nosotros, los que estamos metidos en esto, nos ayuda. Hablando de esta expresión facial y de la sociopatía, es muy esencial en nosotros, esto es como una información general, poder distinguir cuando, por ejemplo, aparece la manía en un trastorno maníaco y está asociado a la sociopatía, asociado a la sociopatía. Y muchos de los elementos maníacos son sociópatas. Entonces es muy fácil que nosotros los podamos confundir con manía, pero cuando lo tenemos la sociopatía, por ejemplo, decimos a la mamá que ponga las reglas en la casa y ponga las consideraciones necesarias que nunca ha puesto y entonces puede reducir la sociopatía. Y esto es esencial porque el sociópata carece de todas las reglas que, que pueden existir y de esa manera se puede generar las conductas delictivas. Entonces, en la segunda parte, aquí estamos la expresión oral, igual lo vimos en el lenguaje, en el volumen, en la espontaneidad, en la duración de las frases, en la educación de los silencios. Más o menos dar una clase lleva todo esto. Entonces, ustedes pueden analizar una clase en cuanto a cómo está mi rostro, cómo lo transmito, cómo están los movimientos de mis manos, mis sonrisas, mis labios y si están cónsonos unos con otros en función de los contenidos que yo vaya expresando. Bueno, entonces aquí tenemos la ansiedad como una agitación, es una expresión reactiva a muchos elementos. La ansiedad es la expresión del conflicto mental, el no saber qué hacer, se expresa con ansiedad. Y la ansiedad puede estar en varios diagnósticos, una ansiedad depresiva, una ansiedad maníaca, indudablemente. El esquizofrénico puede tener ansiedad también en función de las alucinaciones que está observando en todo su cuerpo. Entonces, la ansiedad siempre va a estar acá. Vamos a tener, igual en esta psicomotricidad, pero quizás menos por nosotros, la intoxicación por drogas y por medicamentos. Los medicamentos psiquiátricos generan intoxicación a las neuronas, al cuerpo, y eso entonces trae otras consecuencias que por supuesto el médico es quien las está evaluando. Bueno, aquí tenemos las agitaciones psicóticas de la esquizofrenia y la catatonia. Y la catatonia se caracteriza por ser, una paralización total del cuerpo y puede durar horas. Una persona puede cruzar los brazos, salir a mitad del patio y quemarse a las 12 del día, hasta que pueda desaparecer. No se puede mover. Entonces uno pues respeta. Pero no es solamente porque paraliza el cuerpo, paraliza todos los músculos, no, sino porque esta catatonia, esta inmovilización, permite observar o preguntar, escudriñar sobre los pensamientos que existen en la persona mientras que está mostrando esta posición. Y mañana te podrá decir, estoy crucificado y estoy aquí ante Dios. O se puede acostar en el suelo y boca abajo. ¿Ve? Estoy sufriendo la crucifixión de Jesús. Y se queda ahí. Pero nosotros que estamos viendo y lo van a ver, está boca abajo. Por supuesto, está esperando otro tipo de juegos, generalmente de tipo sexual. Por eso, vuelvo. Colecho. Observación de la intimidad. Y ustedes lo van a ver si algún día tienen esa oportunidad. Cuénteme, ¿cuándo vio usted a su papá y a su mamá hacer el sexo? ¿Cuánto tiempo usted durmió en su casa? ¿Tuvo algún abuso sexual? Y ustedes lo van a ver observado aquí en la esquizofrenia y van a comprobar cómo las paralizaciones en muchos de los movimientos que generan estos trastornos están altamente relacionados con la genitalidad. Bueno, aquí hay otra cantidad
de análisis que podemos ofrecer o de estudios que podemos ofrecer al uso de las diferentes expresiones motrices que la persona puede tener. Bueno, entonces igual, lo vamos a ver por encima si quiere. Aquí está uno que son las convulsiones. Este tema es súper importante, por lo menos para nuestro equipo de trabajo, porque tenemos la impresión primero, la hemos estudiado, de la epilepsia. Hay muchos tipos de epilepsia. Voy a darle algunos ejemplos para que vean. Hay una epilepsia que es orgánica, está el rompimiento eléctrico de lo que son las neuronas, y se va a ver perfectamente en un encefalograma. Sin embargo, recuerden el modelo psicobiosocial. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros que somos presuntos pensadores que postulamos que la psique es primero y sobre el cuerpo, entonces inmediatamente empezamos a hacer todas las investigaciones. Voy a darle algunas de las experiencias que he tenido. Personas con epilepsia, con su daño orgánico, con su fenobarbital consumido regularmente y como debe ser, de pronto les cambia la suerte. Recuerdo uno, al menos uno, hay varios, pero por lo menos tengo la claridad de uno, que la epilepsia desapareció, porque tuvo la suerte de que le regalaran un apartamento y se fue a vivir con su familia. La epilepsia desapareció. Hay otras epilepsias, son funcionales, es decir, en el electro no aparece ninguna alteración orgánica, mínimo cualquier cosa, pero nimia. Entonces, y las personas se desmayan, pierden el conocimiento y cuando se despiertan tienen una segunda personalidad, trastorno disociativo. Entonces, nosotros, para poder ayudar a la mejoría de las epilepsias, que hay casos gravísimos. Ahorita, mire, el último que me tiene dando vueltas a la cabeza es una joven, una señora, ponle 25 años aproximadamente, que fue abusada genitalmente desde la edad de los 2 años con una relación completa con un adulto. Por supuesto, eso alteró todo. Y le da, según el diagnóstico, epilepsia. Y según el diagnóstico nuestro, es un trastorno disociativo. Y lo podemos tratar como tal. Por eso, entonces, este estudio de la epilepsia es muy importante para nosotros desde el punto de vista psicobiosocial, porque podemos ofrecer tratamiento. Y al ofrecerlo, entonces, nosotros tenemos una esperanza profesional por un lado, una comprobación teórica por el segundo y de procedimiento terapéutico, y la tercera, por supuesto, la felicidad de una persona que logra disminuir enormemente los ataques disociativos o epilepsias. De la última vez tuve una persona que le da epilepsia y la de ella es golpearse en la mesa, y empezó a golpearse en la mesa hasta que la pude despertar, por ejemplo, y hacerle el tratamiento para que no me cayera totalmente en un estado disociativo, y pues tendría un poquito más de complicación para poderla lograr a llegar a su estado normal. Entonces, esto es esencial. El estudio de la epilepsia en algún momento, se lo mencioné después, quizás la electricidad me interfirió la continuidad. Pero el estudio de la epilepsia es muy importante que nosotros lo podamos investigar y estudiar en términos de los trastornos, en términos de la teoría, y nosotros poder ofrecer un tratamiento. Por eso el modelo psicobiosocial, porque es no quedarnos solamente epilepsia, no tiene que dar el neurólogo o el psiquiatra su medicina, es un tratamiento neurológico indudablemente, lo puede hacer el neurólogo y el psiquiatra, pero nosotros si tenemos esa posibilidad, es la investigación y buscar todas las fuentes posibles para que nosotros podamos acercarnos bajo cualquier modelo que ustedes tienen, al menos en el mío lo puedo presentar al tratamiento de la epilepsia como un trastorno disociativo. Bueno, aquí estamos los espamos que son los espamos profesionales. Igual hay muchas personas que escriben en las computadoras permanentemente, como las secretarias, los programadores también sufren de esto y van a tener dolores musculares propios y además pueden tener ciertos movimientos de la mano en función del supuesto cansancio. Recuerden otra vez, la psique es primero, el cuerpo es la consecuencia. Si nosotros podemos acercarnos vía el comportamiento hacia los elementos psíquicos y podemos establecer sus causas, nosotros estamos haciendo un gran trabajo profesional. Bueno, por eso les cuento esto para que lo tengan en su momento.
y algún futuro se pueden acercar al que le guste a los tratamientos psicóticos, donde vamos a encontrar muchas salidas a los trastornos, siempre y cuando la persona nos permita trabajarlo. A veces la persona, a veces la familia solamente quiere medicación, porque es la fórmula que tenemos para más o menos mantener medio dormido a la persona que está sufriendo. Bueno, a ver qué tenemos aquí, la flexibilidad seria. Lo que quiere decir la flexibilidad seria es que uno está la persona con los brazos descolgados, yo vengo y se los agarro y se los dejo ahí quietecito. Y ahí va a durar todo el tiempo. No se mueve. Es una obediencia automática absoluta. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, puedes tener cualquier tipo de trastorno, puedes simplemente estar reflejando una manera de pensar. Pero lo que nos interesa a nosotros en cualquiera de estos movimientos que tengamos en ausencia de movimiento o flexibilidad que se pueda tener, como el negativismo, igual esto se puede ver también en el mutismo selectivo, donde las personas son negativistas, pero le calificamos como mutismo selectivo, y es negativismo, es una oposición. Veo una dislexia también en algún momento en que esta era famosa, que uno veía la transposición de las letras, la P por B, etcétera, y entonces uno decía, ¿a qué tiene daño mínimo cerebral? No hay nada. Es simplemente un negativismo o un oposicionismo de la persona y se presenta de esa manera. Bueno, aquí van los tics. Hay muchos que son orgánicos, no tenemos nada que hacer. Pero por ahora, no porque son orgánicos, entonces nos cuesta mucho meternos y pronto ya se dañó una parte neurológica y ahí está. Pero si la persona tiene conciencia de lo que está haciendo, nosotros podemos trabajar, aunque no tengamos el conocimiento, si conocemos el modelo psicobiosocial. Bueno, las discinesias, aquí muchas de estas son producidas por la medicación. Entonces, los pacientes medicados mueven mucho la lengua. Permanentemente, esto es una alteración orgánica producida por la medicación. O hacen tics en la cara o en la mandíbula. Entonces, muchas de estas se producen por medicación, por lo menos en los centros psiquiátricos. Y si está afuera, pues entonces nosotros tenemos que observar qué es lo que está pasando en función del pensamiento. El pensamiento es muy importante siempre escudriñarlo porque tiene escondidos, además del lenguaje que se expresa, tiene escondido muchos pedacitos que pueden ser altamente significativos para nosotros y pueden funcionar como una obsesión. ¿Ve? Entonces, si encontramos ese antecedente que obliga a que se dé el pensamiento permanente sobre algo, pues entonces es muy fácil tener estas disinencias o un pensamiento obsesivo. Depende del modelo teórico que usted haya elegido. Bueno, aquí las apraxias son la dificultad en poderse uno practicar o hacer algún movimiento con destino con las manos. Es una dificultad motriz como tal. En cuanto a la afectividad, es un tema importante. Es un tema muy fácil, no como el anterior, la psicomotricidad, que es evidente y es muy difícil de ocultar. Pero en la afectividad es muy fácil de ocultar. La relación, hay muchas personas, ahorita acabo de tener una consulta igual. Señora, usted sufre, yo me juego un poquito a veces en la consulta y le dije, señor, usted tiene, recuerden el modelo que yo les doy, el modelo de enfoque clínico de psicoanálisis. Toda alteración mental tiene de inicio una problemática con el esposo. Llámalo separación, sea por intencionalidad, yo me quiero separar y eso asusta enormemente a la persona que lo haya pensado o porque realmente se quiera separar. Entonces el modelo, el enfoque clínico, recuerden, la separación o intento de separación o la idea de separación de la pareja, que ella trae el dolor, que el dolor trae la ira con la persona por no ser de su agrado final, trae la ira consigo mismo por haber perdido el tiempo, ahora no valer nada y perder todo lo que se ha logrado, las ideas homicidas, iba a decir ideas obsesivas homicidas, ¿sí? En algún momento son obsesivas.
las ideas homicidas y las ideas suicidas que se mandan a la represión y en la represión se activan los mecanismos de defensa, la negación en un lado, después viene la proyección, recuerden, en la proyección. Este tema es súper importante para nosotros, lo que tratamos en psicoanálisis. En la proyección, lo que hace es enviar al mundo exterior las fallas que nosotros tenemos en otro tiempo ofrecidas y de esa manera entonces generan un conflicto. Por ejemplo, mi papá me mandó a limpiar las escaleras del edificio cuando yo tenía 5 años y yo no lo quise hacer. Yo me hice el rebelde, me hice el tonto, y me fui a jugar y jugué todo el día para no encontrarme con mi papá. Chévere. Ahora tengo 40 años. El edificio donde yo vivo no le hacen aseo. Entonces yo me enfurezco enormemente porque en ese edificio son una parranda de sucios, desordenados, no pagan el condominio, cada uno hace lo que quiere, ahora el edificio está sucio y ni siquiera se puede transitar humanamente por las escaleras. ¡Qué porquería! ¿Cómo es posible? Entonces me enfurezco y genero un problema, voy peleo a la casa por el condominio y peleo con los vecinos porque ¿cómo es posible que mantengamos el edificio sucio? Y me genera un problema de relación social. ¿Qué es lo que hace la proyección? ¿Ok? La proyección lo que hace es, en este momento yo me estoy quejando de los problemas de suciedad del edificio. Pero cuando yo realizo todas las ejercitaciones posibles para reactivar los mecanismos en forma retrógrada, para saber qué es lo que está pasando con ese conflicto que me está dando, yo puedo trabajar mucho mi mente hasta que llegue y pueda entender, pero un momentico, el culpable de que el edificio quedase sucio fui yo cuando tenía 5 años y mi papá me mandó a realizar el aseo y yo me escabullí y me fui para la calle a jugar. Entonces, ese acto negativo, ese acto de soberbia, de rebeldía, de egoísmo, de desobediencia con mi papá, hermosamente jugado y placentero para mí, porque al final me salí con la mía, ahora resulta que 30 años después me genera un problema social, porque tengo mucho odio con la gente del edificio que es sucia, pero también me imposibilita salir a hablar con ellos, a encontrármelos en el pasillo, porque tengo mucho miedo de todas las cosas que puedan pasar. Entonces, este es el conflicto y se genera por proyección. La primera es, los culpables son los demás. Proyecto mi error o mi irresponsabilidad. En vez de decir, un momentico, yo soy el culpable, entonces asumo que la gente es la culpable por tener el edificio sucio. Entonces proyecto mi responsabilidad. En el segundo punto le echo la culpa a los demás. Genero culpabilidad hacia los demás para ocultar que yo soy culpable de que el edificio estaba sucio en ese momento y peor que ni siquiera pude barrer la escalera y contribuir directamente a la ejecución de la suciedad dentro de mi edificio. Entonces, eso hace la proyección. ¿Ve? Ella juega, se reserva en la mente por represión, luego esta se proyecta en cualquier área, genera un conflicto y ese me da paranoia. ¿Se recuerdan ahora? Ira, culpa y castigo, otro de los elementos teóricos que les he mostrado. Entonces, el castigo es ahora la dificultad que yo tengo en salir a conversar con mis amigos porque creo que ellos me pueden hacer un daño y me da miedo que yo me pueda caer en la escalera. Ese es el conflicto. Entonces, la proyección es muy importante porque a través de ella, además de haber reprimido esos elementos, se proyectan bajo otra óptica y me generan el conflicto. ¿Para qué es este tema? Para decirle que la afectividad es muy fácil ocultable. ¿Ve? Muchos de nosotros, usted le hacen una pregunta, mire, ¿usted pelea con su papá? Yo no. Mire, usted como su hermano, ¿cómo se la lleva? Yo estoy bien, yo nos la llamo súper bien. Ah, bueno, está bien. Eso se llama negación. Todos vamos a tener problemas con los hermanos, sin excepción. El hermano mayor porque me friega mucho y el hermano menor porque es el más consentido. Todo el mundo lo consiente, hace lo que le da la gana y lo que quiere y yo tengo que muchas veces pagar los platos rotos por él y entonces yo soy el sufrido aquí. Claro que tengo rabia.
Entonces, eso lo vas a reprimir, lo vas a guardar y la respuesta es no. Entonces, la afectividad es muy problemática para nosotros poderla establecer. Es fácil ver la alegría de la persona, así está muy alegre, pero puede ser una hipomanía. Igual con la tristeza. ¿Usted está triste? No, yo no, yo estoy bien. Y con las lágrimas que se le vienen. Es que ahorita me recordé el cumpleaños de mi amiga y tengo que ir, entonces estoy tan feliz que lloro de felicidad. Ah, ok. Entonces nadie llora de felicidad, sin excepción. El amor, usted da un beso y no llora de felicidad. Usted llora de la bravura que tiene y de la humillación que tiene, pero de felicidad nadie llora. Entonces, es importante ver esta evaluación de la afectividad un poquito más amplia. Indudablemente, estoy hablando porque, bueno, tengo muchos contactos con otras personas, con otros pacientes y les puedo hablar así. Pero es para que entiendan, ¿ve? La vergüenza, ¡ja! En las preguntas que yo les dejo, yo les pregunto, ¿usted tiene alguna vergüenza? Y las personas nos van a decir, por lo general, no. No tengo nada de que avergonzarme. ¿Usted es celoso con su pareja? Yo, no, yo soy un hombre libre de embustes. Todos tenemos celos. ¿Por qué? Recuerdo otra vez la proyección. Acto que yo haga por fuera que no le guste a mi mente y que estoy haciendo mal, y yo lo vengo a desaprobar en mi señora, o en mi novia o en mi pareja, entonces ya el acto de estar viendo otras muchachas por fuera está desaprobado. Por lo tanto, tengo rabia conmigo y no lo voy a mostrar. El miedo, indudablemente, también está. Todos estos sentimientos, todas estas emociones son fácilmente ocultables de dos maneras, por el consciente negándolo y en el inconsciente porque se quedan allá, porque es muy difícil hacerlo. Entonces, le decía en la consulta, ve de la señora, ¿usted tiene aquí problemas con el esposo? No, yo no tengo problemas. Yo estoy muy bien con él. Me enfermé de COVID, perdón. Tengo el COVID, entonces ahora tengo la angustia, consecuencia del COVID, y por eso es que vengo. Ah, pero usted no tiene problemas con su esposo, siguiendo el modelo de enfoque clínico. No, ok, está bien. Entonces, juego, le he puesto 100 bolívares con el valor de la consulta que usted tiene problemas con su esposo. No tengo. Chévere, entonces vamos a practicar lo que yo sé y le vamos a ver hasta que pueda entender si tengo problemas. El problema que tengo con mi esposo es yo enferma con COVID llena de fiebre, estoy trabajando mientras que él está acostado y los niños también están acostados y nadie me ayuda. Eso genera dolor y se genera el cómo yo voy a vivir así. En esta enfermedad no hay consideración, todo el mundo me exige, bla, bla, bla. Y le echamos la culpa a todos. Tiene razón. Pero también yo soy culpable porque irresponsable con mi vida, porque acepto en estas condiciones de enfermedad que todo el mundo esté durmiendo y grito y peleo y nadie me hace caso. Entonces nos metemos por otro lado, ¿ve? Ah, si tiene problemas con el esposo, tiene también problemas con usted porque no realiza la autovaloración. Esto es esencial. Entonces, esto de angustia o ansiedad, la tristeza, la angustia era antes para que sepan porque ahora son sinónimos. La angustia es una definición en la filosofía, ¿ve? Que está muy relacionada, o puede ser al revés si ustedes quieren, con los elementos fisiológicos. Y la ansiedad es solamente el nerviosismo que tiene una persona. Ahora ya esos términos están unificados y quieren decir lo mismo. Bueno, entonces la tristeza igual. ¿Y por qué está triste? Cuénteme de su tristeza, qué hay, etcétera. Entonces, todo esto son ítems que nos permiten aumentar el diálogo y, por supuesto, conocer las causas de esta tristeza, de este sentimiento. La alegría es mucho más fácil de ver y de demostrar. Sin embargo, puedo estar muy alegre para ocultar mi dolor. Se llama formación reactiva, recuérdense de eso. Bueno, y la apatía indudablemente es oh, el desinteresarse por las cosas que nos suceden alrededor. Implica indudablemente a los apáticos. Y si usted tiene rabia, no, ese no es mi problema, ese es el problema de los demás. Ve, entonces niega el dolor que tiene, el sufrimiento que tiene en función de ese mecanismo que llama ahora la empatía. Por lo tanto, mire todo lo que podemos evaluar y conversar con una de las personas. La ambitimia, timia es el afecto, la ambis dos afecta, entonces es la presencia de dos emociones en el sujeto, dos emociones en este caso opuestas. Son dos emociones. La paratimia es la incongruencia entre lo que yo tengo en mi cabeza y lo que voy expresando y por supuesto también a través de la motricidad que podemos observar. La labilidad emocional, que es la persona
que cambia muy rápido sin ser bipolar. Sin ser bipolar, el bipolar es un trastorno de bipolaridad que requiere de inicio hospitalización, es decir, la paralización social de la persona. Mientras que la labilidad emocional es el sub y baja que tenemos con el carácter. Esto, esto pareciera como si fuese una enfermedad en términos de la manía, que es aparentemente no intencional. Esto es intencional y lo podemos manejar. Si yo estoy con mi jefe, no hago la habilidad emocional. Pero si yo estoy con mi pareja alcahueta, la labilidad emocional va a estar permanentemente haciendo su efecto. Ok. En la inversión de los afectos, pues en un momento puedo querer y a los 2 minutos puedo amar. Pero a los 2 minutos puedo tener rabia y subo y bajo permanentemente en esta inversión de afectos. Es decir, puedo querer a una persona y en el momento la puedo odiar. Y la anedonia, que es la incapacidad para mostrarse, para reaccionar afectivamente ante cualquiera de los hechos. Y la lexitimia es esto que está acá, que es la incapacidad para describir los sentimientos que uno tiene. En cuanto al insight, mire, todo un examen mental es muy rico, duramos mucho tiempo, no crean que es una sola sesión, podemos tardar 3 sesiones para evaluar si tenemos los 3 elementos que empezamos a ver desde el principio. Teoría, la clasificación de las enfermedades para poder asignarles los síntomas a los criterios y por supuesto entonces estos 2 elementos poderlos unir a través de la entrevista que nosotros estamos tratando de repasar. Insight o conciencia de enfermedad. ¿Ve? La conciencia de enfermedad es muy importante, no lo van a encontrar con facilidad. Muchas de las personas dicen, ¿cuál es el diagnóstico suyo? Esquizofrenia, porque lo han escuchado 1000 veces, pero entender qué es esa enfermedad es muy difícil y no lo van a entender. No van a tener idea, o un trastorno maníaco, no van a tener idea. Entonces no tenemos el insight, la comprensión, el entendimiento, el juicio sobre la enfermedad. ¿Ve? Y tanto es así que no nos realizamos el tratamiento. Botamos las pastillas, no nos las tomamos, hacemos caso omiso de las indicaciones y en su momento, por supuesto, puede aparecer la enfermedad. La enfermedad, el trastorno, aparece muchas veces, aunque las personas se tomen la medicación y lo hacen fervientemente. El problema es que, ejemplo, para que lo puedan comprender, una persona sufre de trastorno disociativo, por ejemplo, se casó y se reunió en pareja y vivió feliz. Cuando aparece el divorcio, proviene otra vez o amanece con el trastorno disociativo. Es decir, que la ruptura del reconocimiento personal genera una especie de trauma o un trauma grande que hace que entonces aquella persona tome la primera opción, se llama una regresión, pero tome la primera opción donde estaba para poder ejecutar los actos que tenga en su cabeza con libertad, porque ya perdió el reconocimiento. Por eso se aparecen las recidivas. Cuando aparece una recidiva quiere decir que nosotros los que hacemos tratamiento no hemos hecho suficiente y que nos falta mucho que hacer. Ok. Bueno, en el área de la sensopercepción también es un poquito complicada y está también relacionada generalmente con la psicosis, porque nos altera, uno, no la sensación, sino la percepción real de las cosas y entonces vamos a poder ver otros fenómenos que están dentro de nosotros, pero que no pertenecen a la realidad porque se nos altera vamos a llamarlo la sensopercepción. Las sensaciones, indudablemente, es todo lo que nosotros recibimos, todos los estímulos externos que provienen y que intervienen a todos los sentidos, todos. Los oídos, los ojos, la nariz, la boca, la kinestesia, la senestesia, todos los sensores, todos los canales los va a afectar. Entonces, la sensación recibe orgánicamente todos los estímulos y los lleva a su centro de procesamiento, donde se produce la percepción. Entonces, la percepción lo que permite es comparar lo que está llegando con lo viejo y poder decir, esto es Coca-Cola.
esto es Lucky Club, esto está el refresco. Entonces, yo puedo comparar este nuevo sabor con el viejo sabor y hacerle una asimilación. No necesariamente tiene que ser igual, pero lo asimilo y me produce como que la comprensión de que es una sustancia cercana a otra. Eso es percepción. Entonces, en lo que viene a ser la sensopercepción, lo que tenemos que ver es esto. La primera, si es una alteración de la función orgánica como tal, entonces tenemos ya una alteración orgánica, pero a veces la alteración es funcional, es decir, no hay alteración orgánica. Por ejemplo, quedarnos ciego. No hay una alteración orgánica. Están todos los órganos bien y pueden recibir los estímulos, pero la persona no ve. Esta es una alteración funcional que se puede dar en algún trastorno disociativo o en algún trastorno de conversión. Entonces, eso nos ayuda pues, a entender este elemento de la sensación. Entonces, bueno, vamos a ver ¿cómo intervienen estos dos factores en la evaluación? Vamos a pensar que no tenemos ahorita una falla orgánica. Eso lo tiene que ver entonces el internista o el neurólogo, el traumatólogo o el especialista que tenga que ver eso. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Tenemos que hacer es cuando las funciones de sensaciones o sensitivas están bien y lo que genera o lo que existe es una percepción incorrecta. Vamos a ver qué dice aquí. Ajá. Las alteraciones funcionales de la sensopercepción para cada uno de los sentidos. Ok. Entonces aquí tenemos algunas, estas son más complejas en el sentido de la longitud que tiene y lo vamos a encontrar. Hay personas, por ejemplo, que pueden no sentir. ¿Ve? Hay personas que pueden ser altamente sensibles, les pasa un airecito por ahí, ¡ay, ay, 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 me duele! Y hay otras que les pullan con una aguja a pesar de que los sensores estén bien y no sienten nada. Entonces, estas tres posibilidades se van a estar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, si aquí lo vemos, en las estesias, que es la capacidad del soma de poder sentir, entonces vamos a tener posible, si es funcional, entonces lo podemos relacionar, por ejemplo, con un trastorno disociativo. Los medios se incorporan y alguna persona que haya tenido esa experiencia y se pueden clavar agujas y no tienen esa capacidad, son anestésicos sin sensación. Entonces puede estar pasando un proceso disociativo que nosotros lo tendremos que investigar. La otra es las capacidades para sentir dolor. Hay muchas diferencias. Hay personas que son analgésicas. Eso no les duele nada. Entonces es importante saber por qué no les duele. ¿Ve? Si es un proceso en función, vamos a llamarlo funcional, bueno, está bien, pero no sienten el dolor. Y entonces nosotros sabemos qué hacer. Algunas personas en trastornos delicados, como los trastornos psicóticos, van a poder tener cualquiera de estas alteraciones. Ok. Aquí está esto como la autoscopia que vimos arriba en conciencia, se aparece aquí. Alteración de la conciencia del propio cuerpo. ¿Ve? Entonces, las venas se me salen, se enrollan, tengo animalitos que me están caminando por el cuerpo, etc. Aquí también hay otros, lo hemos visto, algunas personas lo hemos visto en psicosis, los genitales reducidos, pero hay otras personas que hablan de genitales súper desarrollados. Y en las kinestésicas es en la percepción, a ponerle de esa manera, que el cuerpo se le puede estar moviendo, temblando o que el intestino se le está alargando. Y tienen relación con los movimientos en el cuerpo. Ajá, ¿qué vamos aquí? Bueno, entonces, en cuanto a la percepción visual, a la percepción, es decir, no hay sensación como tal, porque la sensación está bien, sino que es una alteración funcional. Vimos arriba también ¿en qué? En la primera, que es conciencia, vimos esto, es la alteración del tiempo también,
En este caso es la del color igual, allá es la del tiempo, donde el tiempo, uy, qué día tan largo, uy, otro dirían, ay, qué día tan corto, este día sí se me fue, pero que no me di ni cuenta. Esas percepciones las podemos tener. O esto, qué vida tan fea la que nosotros llamamos, esta vida sí está oscura, etcétera, etcétera. Dan una percepción del color y lo aplican al sentimiento de su vida. Bueno, esta es complicadísima. Ahí hay una cantidad de términos de neologismos para nosotros que en algún momento los podemos observar. Aquí vamos, las macropsias, es poder observar. Hay muchas personas en las alucinaciones lo van a ver, que ven una hormiga grande, una cucaracha grande que los puede atormentar. Esto es una macropsia. También ven todo lo ve lejos, imposible, inalcanzable, el tiempo tardío o el tiempo muy rápido. En cambio, la distorsión de las formas son las figuras bizarras, que estas figuras bizarras, para los que saben un poquito de psicoanálisis, son las figuras que permiten la mejoría de la persona. Son las figuras que están en el inconsciente y de tanto trabajar la mente pueden aparecer. ¿Qué son estos? La figura bizarra es la percepción de algunas cosas, personas o animales con distorsión de su forma de una manera un poquito extraña, vamos a ponerlo así. ¡Wow! Y esta que se llama autometamorfopsias, como si ustedes analizan las palabras, son composiciones de los orígenes griegos o latinos. Opsias son los ojos, las formas, es en sí mismo, comprende las alteraciones más allá de la forma y de los ojos. Entonces se llama alteración de la percepción de sí. Las venas del cuerpo se me salen. ¿Ve? Entonces, eso lo podemos escuchar en muchas de las personas con trastornos un poco delicados. No necesariamente, hay algunas personas que pueden tener una depresión y también esto lo van a tener. Pero para eso ya tenemos una cantidad de ítems que hemos tachado que nos van a decir la cercanía que tenemos a cualquiera de los diagnósticos que podemos tener. Bueno, aquí hay otras también, unas cuantas para que las podáis ir viendo en su nombre. Y las ilusiones. Las ilusiones es la alteración de la percepción de un estímulo. Aquí está, entonces, sí está correcto. A ver. Entonces son percepciones que no corresponden a lo que realmente se está viendo. Aquí está una, las ilusiones que crean permanente los magos. Estamos esperando un hecho y nos aparece con otro, valiéndose de la velocidad y el ocultamiento que tiene. Entonces nosotros no vemos eso, tenemos una alta concentración en una figura y de lo que da chance para que aparezca la otra. Bueno, aquí están unas cuantas ilusiones. Hay algunas personas que vemos en el humo, en las paredes, en el cielo, figuras deformes. Se le llama la pareidolia. Eso no quiere decir que sean psicóticas, no, sino simplemente que están estudiadas para tenerle su nombre. Y aquí tienes otra también que me están acompañando. Yo veo así como figuras que pasan por alrededor mío. La gente lo llama los ángeles o los santos o el diablo, una figura mala que acaba de pasar a mi alrededor. Este es el sentido de presencia. Eso lo damos mucho. No necesariamente es un elemento psicótico. Puede ser normótico también. Ok. En cuanto a los engaños perceptivos o las alucinaciones, la definición clásica es percepción sin estímulo. Muchos profesores dicen, no, cámbiame esa definición, deme otra, porque esa ni la comprendo yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que las alucinaciones son la presencia de imaginación en nuestra mente, en nuestros sentidos, pero que no realmente corresponden a un estímulo. Por eso la sensorialidad está alterada porque no hay estímulo. Y se está viendo se está sintiendo, vamos a ponerlo así, en el órgano de los sentidos, algo que se está viendo, pero no tiene una correspondencia con un estímulo. Esto es una alucinación. Entonces, las alucinaciones, vamos a ponérselo en términos bastante, creo que sencillos. El principal problema que tiene un esquizofrénico es, sin duda alguna, su grandeza. En términos que nosotros conocemos,
Va a tener las características de una personalidad narcisista, endiosado, altivo, grande, superior, lo que lo coloca en el núcleo de superioridad. Este núcleo, no importa dónde esté, es posible que impida la realización de alguna psicoterapia, porque la persona impide la percepción de sus elementos malosos o tristes, agresivos, todo aquello que parezca feo lo va a rechazar. Entonces, estas personalidades, especialmente como si estuviésemos viendo trastornos, no nos van a permitir su mejoría. Por eso cuesta, y ustedes lo van a tener de referencia, que la esquizofrenia pareciera como el único trastorno casi imposible de mejorar. La medicina dice que sí, porque ellos le dan medicación y que con eso se mejora. Es imposible. La medicina no mejora. En estos niveles no está mejorando. Y, por supuesto, ¿podemos hospitalizar a una persona durante un mes para darle los tratamientos, etcétera? Sí, pero la esquizofrenia se mantiene. Bueno, entonces, estas alteraciones afectan a todos los sentidos. Pero lo que más les quiero decir es que las alucinaciones son fáciles de mejorar. No hay problema en mejorar las alucinaciones. El delirio es fácil de mejorar, no porque se vaya a racionalizar al individuo con todos los nuevos argumentos que tenemos. Él los va a rechazar. Lo que es importante cuando eso sea posible es tratar, si algún día les toca y corresponde a mi modelo teórico, es tratar el endiosamiento que tiene el esquizofrénico. Ese endiosamiento y esa superioridad les sirve para tapar todos los errores graves que en su vida ha cometido. Y no los quiere ver, por lo tanto crea un delirio de ser hijo de Dios, hermano de Jesús, grande como hijo de la Virgen. Y por eso él está limpio de pecado y de todas las acusaciones que le pueden hacer. Pero todo esto sirve para ocultar todas las trampas de su vida. Cuando esta persona es reflexiva y puede aceptar con humildad lo que está haciendo de trampa en su vida, su mejoría se empieza a dar. Esto es mi enseñanza. Para que sepan que sí se puede hacer, pero que tenemos que tener preparación. Y si nos tocan los psicóticos, en el campo de los psicóticos, para nosotros ir aprendiendo las fórmulas, si en caso que sea posible, de cómo disminuir el endiosamiento de la persona. Y eso aplica para las personalidades normóticas, neuróticas y psicóticas. Bueno, aquí tenemos, a ver, vamos a darle un repasito a las alucinaciones, ¿ok? Las alucinaciones visuales, vamos a ver, una puede ser yo veo a Dios y a la Virgen que están en el cielo. Yo hablé con ellos y me dieron esto y esto y esto. Aquí me dieron este poder de curación que yo al tocarte te puedo mejorar. Ejemplo. ¿Ve? Entonces nos crean, al mismo tiempo que la alucinación, no se nos combina con la idea delirante. Bueno, entonces, en la auditiva, si es la alucinación auditiva, vamos a escuchar todo lo que se nos ocurra que tengamos en nuestro contenido y qué es lo que queremos ocultar. Lo agresivo puede aparecer lo libidinal, lo sexual, lo genital, y puede aparecer también otras cosas positivas, como escuchar a Dios cuando me habla. Estas son las alucinaciones, ¿ve? Bueno, aquí tenemos las alucinaciones imperativas. Estas son graves, especialmente en el suicida. La razón es porque muchos de los suicidios que han sido salvados, y cuando nos vienen a relatar es porque escuchan, pueden ver que eso que está allá, que es el puente, lo que es un paraíso. Y es muy hermoso y sentirse muy bien en ese paraíso. Por lo tanto, se van hacia el paraíso. Y se mueren. Pero algunas personas que son rescatadas, entonces nos relatan todos estos cuentos de las nuevas situaciones que están viendo y cómo son atraídos por esa nueva situación. En otros casos, las ideas imperativas, las alucinaciones son escuchar, mátese, ya no sirves, ya no vale, te tienes que matar. Y el sujeto, para quitarse el peso de todas estas audiciones, pues intenta hacerse el suicidio. Algunas veces se salvan y cuando se salvan nosotros tenemos chance de poder conocer todas sus motivaciones. Ajá. En las gustativas igual, cuando uno está trabajando, pueden aparecer malos sabores, al igual que las olfativas.
uy, huele mal, esto huele horrible, huele al infierno, aquí lo que hay es un infierno, ¿ve? Entonces se guían por esto y lo que empiezan es hablar de todos sus olores. Nosotros simplemente conseguir el tratamiento que tenemos hasta que pueda desaparecer el diablo y el olor se va. Bueno, aquí tienes la visual. ¡Wow! Em, Estas son como las imágenes bizarras que se pueden formar, imágenes complejas, pero son imágenes bizarras de la composición de una persona por diferentes partes heterogéneamente en el cuerpo. A ver, las liputienses, en cuanto a las ilusiones visuales, las liputienses, ¿recuerdan de Gulliver? Bueno, que están los liputienses que son las micropsias, ¿ve? Ver a todas las personas en chiquitico. Y las macropsias, que es ver a todas las personas gigantonas y uno es el chiquito. Entonces, esto es una alteración, por supuesto, está expresando los valores emocionales que tienen y de esa manera se pueden expresar. Entonces, es fácil. Es fácil poder llegar con algunas técnicas a esto que está acá y poderse mejorar. Las erotomaníacas, aquí me recuerda un poquito de la masturbación y les voy a dar una lección chiquitica. El erotismo está categorizado como lo más placentero que tiene el ser humano. Sí, no. ¿Por qué sí? Porque es verdad. Y el no es porque una erotización lo que va a ocultar es el dolor. Cada vez que mi mamá, mi papá me desprecian y se puede generalizar a objetos de la vida real y yo obtengo un desprecio, yo voy hacia lo erótico para de esa manera poderme calmar. Por ejemplo, la masturbación. ¿Ve? Si un adolescente tiene mucho rechazo en el mundo exterior, entonces es muy fácil que la masturbación o el deseo femenino o masculino aparezca por encima de todo. E igual, si tenemos un abuso sexual, esto va a aparecer permanentemente. Porque a diferencia, y les pido disculpas si los asusto, a diferencia de muchas de las concepciones que tenemos que el abuso es malo, sí, por la incapacidad del niño de poder procesar toda la información. Pero si ustedes lo ven como el mejor refuerzo posible a la estima, el niño va a repetir la experiencia erótica. Y va a repetir esto que tenemos aquí, las imágenes eróticas, y va a repetir la pornografía. Porque ese placer que se está dando tiene de fondo en su opuesto placer en el consciente, displacer en el inconsciente. Entonces tiene de fuente un displacer. Si nosotros podemos llegar a ayudar a las personas a contemplar sus elementos dolorosos, la erotomanía puede desaparecer. Por eso es que les hago esta información. ¿Ven? No porque la vamos a aplicar directamente en la persona que ustedes van a entrevistar, sino porque tenemos muchas posibilidades en un futuro de que ustedes realicen sus investigaciones y sean acuciosos psicólogos que puedan encontrar las causas de toda esta sintomatología. Y no solamente guiarse esto para un diagnóstico de unas alucinaciones, ustedes lo van a saber. ¿Ve? Una persona está hablando con ustedes y se ensimismiza y se va a hablar consigo mismo con la alucinación, sea en el pensamiento como una voz, sea en su concentración, sea porque no quiere que lo vea nadie o simplemente se secretea y sigue hablando con unos. Entonces es fácilmente poderlas observar. Bueno, aquí tiene las olfativas, ya sabemos, las gustativas, el temor a ser, bueno, en este caso, mm, ser dañado por los olores, pero muchas de las personas dejan de comer por el asco y por el deterioro que tiene la imagen del alimento. Entonces son alucinaciones que nosotros las podemos tener. Uy, qué asco, qué horrible, qué feo. Eso es una posibilidad, o rechazar directamente el no comer como una anorexia, porque el comer nos produce desagrado, indudablemente. Es que estamos muy gordos, sí, pero tenemos rechazo a la alimentación. Y de esa manera entonces nos hacemos también anorexia. Bueno, eso se puede hablar así porque progresivamente uno va haciendo el tratamiento. Y ustedes ojalá que aprendan más para que puedan mejorarse en la vida. Yo les enseño a mis alumnos así. Estamos en la prohibición de nosotros generar una enfermedad.
Cuando ella ocurra, porque va a ocurrir, porque nadie es perfecto y se nos llegan los elementos dolorosos al alma, tenemos que tener la capacidad de mejorarlos. Si nosotros somos capaces de mejorar cualquier trastorno o decimos que lo somos y lo podemos hacer, indudablemente tendremos que tener la obligación de generar nuestra propia mejoría. Aquí sí se aplica, psicólogo, cúrate a ti mismo. Y esto es esencial. ¿Ve? Por eso la importancia, por lo menos en mi manera de expresarme, de conocer toda esta cantidad de hechos, porque yo puedo tener alucinaciones, yo puedo tener imágenes hipnagógicas, imágenes hipnopómpicas, y yo me las debo mejorar para quitarme la ansiedad. Yo puedo tener insomnio, y yo tengo que usar así como yo digo que puedo ayudar a una persona a mejorar su insomnio, yo no debo tener insomnio. Así como ayudo a una persona a disminuir sus ataques cardíacos, yo no debo tener ataques cardíacos porque en el momento en que estoy ayudando a una persona a mejorar su cardiopatía, se está mejorando también la mía en función del conocimiento que se tiene. Psicólogo, cúrate a ti mismo. Y eso es importante y aquí se los tengo que dejar a ustedes para que lo puedan tener. Ok, entonces hay alteraciones autoscópicas, que es verse, a veces sucede, hay personas que pueden tener la capacidad de verse a sí misma. En algunos trastornos neurológicos, algunas personas, por ejemplo, que han chocado, les queda la sensación de que el cuerpo se sale. Pero ellos lo ven como a veces expresiones divinas que pueden conocer. Hay unos viajes, ahorita no recuerdo el nombre, que le dan algunas acepciones filosóficas, los viajes astrales. Los viajes astrales, para que ustedes tengan también aplicación sobre otras filosofías, es simplemente la no realización de los actos sexuales. Este que está aquí, la autoscopia, en algunas personas que conozco, después que han encontrado su pareja, desaparece la autoscopia. Eso quiere decir que los elementos eróticos están metidos como los elementos de dolor. ¿Ve? ¿Por qué lo erótico? Vuelvo otra vez. Porque lo erótico oculta el dolor. Si a mí yo estoy triste, me dan un beso, se va la tristeza. Ay, qué lindo que me quieren, qué hermosura. Y se me puede ir la tristeza. Y se tapa. Entonces estoy a través de lo libidinal ocultando y reprimiendo, ignorando y escondiendo todos los dolores que yo pueda ver. Aquí están la autoscopia fantasma. Lo que quiere decir la autoscopia fantasma es esto, que nosotros podemos ver el fantasma en un espejo o nuestra imagen fantasma en un espejo. También se puede hacer, ¿ve? Entonces no tiene nada que hacer, sino son alteraciones de nuestras percepciones. Las táctiles también. Las táctiles también, porque ellas nos van a permitir tener a través de nuestras manos, de nuestro tacto, algunas alteraciones perceptivas. Y bueno, me toca y si me puede doler, vamos con las anestesias. Yo toco y me puede empullar y aquí mire, esto me está causando daño, aquí hay muchas espinas, yo toco aquí me espino, etcétera. Entonces, las alteraciones perceptivas incluyen a todos los órganos en su modalidad sensorial. Aquí hay a ver qué son las variantes, la azulinación, mira todo lo que hay. Las pseudoalucinaciones estas se nos dan mucho en los borrachos. Vi al diablo. Yo mejor no tomo más porque yo cuando me emborracho yo siempre veo al diablo. Esto es una pseudoalucinación. Es una alucinación, pero tiene carácter comprensivo y el sujeto se las responsabiliza por los efectos de la droga. Hay muchos adictos que también tienen pseudoalucinaciones. Los que fuman piedra, los que fuman crack, las alucinaciones que tienen son persecutorias. Por eso fuman, porque fuman y a través del fumar pueden vencer las alucinaciones persecutorias. Eso es para averiguarlo. Siempre tenemos esa posibilidad. Le estoy contando aquí, ustedes averigüen todo y pues me cuentan. Las pseudoalucinaciones ligadas no al estado de conciencia, al estado de dormir o uno quedarse dormido o despertándose. Entonces, la hipnagógica
también uno las tiene entre, cuando uno se va durmiendo, ve cosas. Y entonces uno se asusta, es una expresión normótica de la ansiedad. Tengo ansiedad y por lo tanto al dormirme, por ejemplo, me da mucho miedo dormirme, entonces puedo ver a cualquier imagen asustadiza y me da temor. Igual cuando esto es ida desde el despertar cuando uno se va a dormir. Y las hipnopómpicas y las hipnagógicas que están acá, a ver dónde están. Las hipnagógicas es cuando yo voy despertando. Entonces me estoy despertando y me producen alucinaciones visuales y me puedo asustar. Pseudo alucinaciones, ¿ok? Las hipnagógicas, entre la vigilia y el sueño, y las hipnopómpicas entre el sueño y la vigilia. Aquí está, ok. Bueno, vamos a ver una cantidad, vamos a dejarla así para nosotros poder avanzar en todo lo que estamos haciendo. Y la actitud ante la prueba, ¿ve? Esto es importante y aquí forma parte lo que yo les he querido enseñar con el núcleo de personalidad narcisista, el núcleo de personalidad dependiente, el núcleo de personalidad reflexivo. Todo esto genera la actitud ante el evaluador. Por supuesto, nosotros lo podemos observar, lo podemos escuchar, porque nos va a decir, ¿ya esto para qué? Esto ya no es así, esto ya no funciona. Yo no tengo esto, yo no creo que a mí me ayude. Y cuando le van a mostrar el tratamiento, ¿para qué? Yo no hago. O cuando aceptan el tratamiento porque lo van a aceptar, entonces simplemente no realizan los ejercicios y lo toman con frugalidad. Y esto indudablemente es la actitud. La pueden observar y saben si la persona puede o no puede ser, no se le puede administrar el tratamiento. Bueno, aquí tenemos ya un repaso de lo que hemos visto y de esa manera entonces nos acercamos a lo que hemos pedido en la actividad sumativa. Ya hiciste la entrevista, ya tienes el motivo de consulta, ya hiciste la descripción, ya hiciste el genograma, las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales, algún otro tipo de relación que puede estar por ahí. Ahora, con los aspectos resaltantes de todo eso, genera un tipo de personalidad, un núcleo de personalidad y de esa manera entonces usted puede escribir, esta persona se encuentra con un lenguaje moderadamente pausado, con sus fases que expresan más tristeza, con sus emociones más relacionadas con el dolor, con su centradas en sí misma y con la incapacidad para poder obtener los disfrutes de la vida, realizar socialización, andar con sus hijos, etcétera, ponen esos aspectos que están relacionados con el tipo de personalidad depresiva. Se le observó también su núcleo de personalidad narcisista, lo que va a ser probablemente difícil en un tratamiento. De todas maneras, aquí está ahí, haremos todo lo posible por realizarlo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta esta limitación. Su diagnóstico es personalidad de tipo depresivo. No, nunca, jamás trastorno de la personalidad, excepto que su personalidad esté tan inhibida y tan riesgosa con probablemente una posibilidad de suicidio que haya que hospitalizarla y entonces ingresamos al trastorno de personalidad. Tengan esto en cuenta para que después no peleen conmigo cuando le diga tipo de personalidad, núcleo de personalidad y el diagnóstico principal. Bueno, eso es lo que nosotros podríamos llamar una entrevista de evaluación mental. Mira todo lo que hay. Pero, en resumen, los aspectos resaltantes que yo se lo voy a repetir, que tienen que determinantemente estudiar son motivo de consulta, descripción del motivo de consulta, probablemente antecedentes del motivo de consulta, antecedentes de lo que está pasando, el genograma, relaciones de pareja, por el modelo que tenemos. A lo mejor hay un modelo conductual y no tenemos que averiguar la relación de pareja, sino tenemos que meternos por el refuerzo negativo. De pronto está el modelo cognitivo-conductual y nos podemos meter por la cognición que afecta la emoción y que afecta la personalidad, por lo tanto tenemos que ir a la cognición o nos metemos por el comportamiento para ver si podemos generar una nueva cognición. Y este es el enfoque clínico. ¿Ve? Para que nosotros entonces con este enfoque
podamos acercarnos a una entrevista de evaluación, porque dependiendo entonces de los enfoques vamos a evaluar la sintomatología, dependiendo del enfoque analítico, nosotros nos vamos a meter mucho más en las relaciones sociales y cómo estas causan por su rompimiento las alteraciones de tipo mental. Bueno, muchísimas gracias en esta parte. Revisen las preguntas que les enseñé de mi parte. También analícelas con calma. No es solamente, ¿usted tiene idea de suicida? No. Y más nada. Claro que la persona te va a decir que no. Sin excepción. Incluyendo a todo el mundo, todos tenemos ideas suicidas. Aun cuando somos chiquitos y nos pegan y nos dan palo, entonces uno se quiere ir de la casa porque no lo quieren aún, entonces es preferible morirse. Y si el abuelito se murió, ay abuelito, lléveme con usted porque esta es la forma de resolver los problemas. Y nos generan las ideas suicidas en los traumas futuros. Entonces investiguen con calma, tengan su tiempo para poderlo procesar y en la próxima semana nos vemos otra vez para hacer repaso de las preguntas que ustedes tengan a bien preguntar. Muy buenas noches y muy agradecido. Listo. Bueno, hicimos la reunión sin alteraciones de la electricidad ni de internet. Muchísimas gracias.